Voy a hablar de el miedo. Siempre hablo del miedo, pues hoy es otro día más. Como es la introducción, pues no me voy a salir de mi zona por ahora. El miedo. Quería contaros una cosa que hago a veces, ¿vale? Que últimamente no había hecho desde hacía mucho tiempo, pero que ayer lo volví a hacer. Y es un paseo que me doy por la noche, ¿vale? Pero yo vivo al lado de una montaña, ¿vale? Yo vivo prácticamente en la montaña y hay jabalís. Hay jabalís y a la gente le da miedo los jabalís. Yo toda la vida he convivido con ese animal de una forma u otra, porque bueno, en Murcia íbamos mucho a la sierra y había mucho jabalí acercándose al restaurante que solíamos ir, etcétera. Y bueno, pues nuestro padre siempre nos hablaba del jabalí como un animal interesante. Y nada, que hay muchos, entonces a la gente le dan miedo y yo siempre defiendo que no, que el jabalí es un animal noble, que somos nosotros los que hemos entrado en su área a molestarle y no al revés. Y entonces yo lo que hago por las noches es, a pesar de esto, de que realmente considero que hay muchas cosas que me dan miedo, pero ese animal no, yo lo que hago alguna vez es, si estoy en casa y he terminado lo que tenía que hacer y siento como inquietud o esas ganas de hacer algo y no sabes qué, que tienes energía, pues cogí la afición de ir a pasar miedo. Lo que hago es, dejo el móvil en casa, cualquier tipo de luz, de linterna o de cualquier cosa, solo me llevo la llave y me voy a la montaña arriba, a un sendero que hay de unos 25 minutos andando. Y eso sin luz, nada, voy de noche, la luz de la luna si hay luna, y a mirar muy bien al suelo para no tropezarme y a estar atento, ¿no? Por cualquier cosa que pueda pasar o cualquier cosa que se cruce. Y entonces diréis, ¿cómo es que estás diciendo que no tienes miedo de los jabalíes, pero a esto lo llamas pasar miedo? Lo llamo ir a pasar miedo porque yo tengo mucho miedo a los sustos. No me veréis en unas fallas de Valencia, no me veréis en una feria en la parte donde tiran petardos. Yo me asusto mucho. Yo me asusto mucho con los petardos y bueno, y con todo lo que pueda surgir de pronto de la nada, ¿no? Entonces esos paseos que me doy por la montaña, aunque los jabalís de por sí sea un animal que me hace gracia, que de pronto se me cruce uno, pues yo me pego un susto que me muero. Y cualquier sombra, o sea, cada vez que voy a ese camino, siempre me asusto con mi propia sombra. Siempre, siempre. O sea, de pronto hago como... Y ya se me acelera el corazón y digo, vale, vale, a esto he venido. ¿Y por qué hago esto? Lo que he ido investigando, aplicando, observando durante este tiempo de la psicología, me he dado cuenta de que, bueno, en 1000 páginas web lo podéis ver, todo el mundo lo habrá dicho, habréis visto fotos en Instagram, en todos lados, de que, bueno, el miedo, pues no puedes dejarte llevar por el miedo, tienes que aprender a dominarlo, lo típico, ¿no? Que se dice y que todos sabemos, pero bueno, no está mal recordarlo, que el miedo es una herramienta útil, que ese momento en el que vas a pasar miedo y de pronto llega al final del camino y ya ves las luces de la ciudad y eso y ves que sigues vivo, se puede transferir a muchas otras cosas de la vida, ¿no? En el momento en el que te, te planteas si hacer una acción u otra, cuando hay un binomio, una dicotomía, un dilema, es que me estoy acordando de un caso de... Y la conclusión era que la acción más valiosa iba a ser la decisión que más miedo le diese. El acto que más miedo le diese llevar a cabo, ¿no? No el que más felicidad le pudiese aportar, ni el que más cómodo se iba a sentir, sino que entre las dos opciones la que más miedo le daba era la que más le iba a aportar personalmente porque iba a conseguir saltar ese miedo. Y entrenando esta capacidad de saber que hay miedo e ir para probarte ahí dentro y ver cómo te desenvuelves, creo que entrenando eso, que es lo que hago yo con estos paseos del miedo, la mente se acostumbra.
Otro ejemplo es un día que estaba con mi compañero de piso jugando al fútbol en una pista que antes había aquí cerca, hasta que la destruyeron. Yo de toda la vida he tenido miedo a dos cosas, que ya os he dicho antes, una, los sustos, a los que sigo teniéndoles miedo, pero hay otra a la que ya hay otra cosa a la que ya considero que no tengo miedo, y es a las abejas. Sí, problemas de primer mundo, que se dice ahora, ¿no? Entonces yo le tenía miedo a las abejas porque de pequeño me picó una, lo típico. Y estábamos ahí jugando al fútbol, bueno, al fútbol, pasando la pelotica, y en un momento se cuela en un arbusto, y el arbusto está lleno de abejas. Eh, bueno, dimos por perdida la pelota, pero pero en un momento, no sé por qué, había estado, bueno, sí, supongo que sí sé por qué, había estado un tiempo yendo a una agrupación de personas que buscaban ayuda mm, a nivel emocional, de gestión emocional. Estuvimos yendo a una terapia de grupo de estas características, y se me insistió mucho en ese concepto que a mí ya me rondaba la cabeza desde hacía un tiempo. Que todo lo que sea dejar un miedo aparcado y rendirte a él, de decir, vale, yo ya soy miedoso. No estoy miedoso por estas circunstancias porque sé que una vez me picó y por eso sé irracionalmente que no debería darme miedo, pero lo justifico. En ese momento me di cuenta de que si estoy haciendo psicología es porque creo en ella. Y si la psicología me dice que enfrentándome a un miedo no, porque no es enfrentarlo, es aceptarlo. Cuando yo acepto que tengo miedo a la abeja, puedo ir a la abeja, esto suena muy místico, pero me vais a entender. Puedo ir a la abeja y decirle, te tengo miedo, ¿qué hacemos? Y bueno, eso es lo que hice, me envolví en una sudadera y me metí en el arbusto lleno de abejas y cogí la pelota y salí de ahí. La sensación de adrenalina de haberme metido ahí, cuando yo de pequeño oía un zumbido a 300 metros y ya decía, papá, me hago pipí, me tengo que ir. Eh, increíble, esa sensación fue increíble. Y a partir de ahí fue cuando se me ocurrió lo de dar estos paseos nocturnos. Y nada, ¿cómo aplicarlo al deporte? Mil ocasiones en las que el deportista tiene miedo. Miedo al error. El miedo está justificado el error, está justificado cualquier cosa. Y esto es muy difícil de hacer entender a un entrenador. La típica consigna que oigo siempre. Sin miedo, sin miedo. Cuando decimos sin miedo, no estamos dando una alternativa. Cuando decimos sin miedo, estamos diciéndole al jugador o a la jugadora, tienes miedo. Y eso es malo. Cuando todos los días, todos los deportistas sienten en algún momento en el que están compitiendo algún tipo de miedo. Y si no sienten miedo, es... Si no sienten miedo en el momento en el que la competición te exige unas condiciones a las que otras personas sí que les da miedo, pasas a tener una responsabilidad. En el fútbol no todo es ayudar a la portera que se ate los cordones. No todo es poner música antes de un gran partido para animar a la gente. Si una jugadora no tiene miedo, nunca, consigue no tener miedo o que el miedo le dé igual, yo prefiero a esa jugadora en mi equipo a que me haga 70 regates perfectos por partido. Yo como psicólogo del deporte. Habrá entrenadores resultadistas que prefieran los 70 regates y los 120 goles. Pero si una jugadora es capaz de crear un ambiente a su alrededor de miedos superados, de calma, de percepción del ambiente como algo no peligroso, sino retante o desafiante, mejor dicho, una palabra que exista, por favor.
el... Creo que es mucho más importante esa influencia, ¿no? Una influencia a nivel mental. Ese es el concepto que quería explicaros. Un día que sientas necesidad de cambiar cosas, de dar un paso adelante, recuerda lo que te da miedo y ponte junto a él y observa. Observa lo que ocurre. Insisto en lo de antes, para recalcar que todo esto es una opinión, una historia mía. Si yo salgo a pasar miedo como quien va a ver una película de miedo, que yo el cine de terror no me ha gustado nunca, pero esto sí, y me produce sensaciones positivas, no quiere decir que una estrategia a tomar 100% para superar un miedo sea exponerse a él por gusto. No hay 100% en nada, salvo en las ciencias exactas como la matemática o la física. Pero sí que cuando ocurre algo en ti que tiene sentido a nivel teórico y que está respaldado y que además es un caso fácilmente explicable que todo el mundo puede entender y que es así de fácilmente aplicable, pues me pareció interesante compartirlo. Y ya está. Muchísimas gracias a todos y a todas. Espero que paséis buena tarde y nada. Y un abrazo a todo el mundo.